Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro tubo digestivo y hoy nos toca ver lo que corresponde al intestino delgado, ¿ok? Tenemos que, pues, nuestro intestino delgado, los procesos más importantes de la digestión y la absorción de los nutrientes que vienen de los alimentos se van a producir en este órgano tubular largo, ¿ok? Que es el intestino delgado. Y como consecuencia de su misma estructura, se encuentra especialmente adaptada a las funciones que hace este intestino, ¿ok? Ya de entrada, su longitud nos va a proveer una enorme superficie para la digestión y la absorción, ¿ok? Y esa superficie se va a incrementar aún más por la presencia de pliegues circulares, de vellosidades y de microvellosidades, que lo veremos ahorita en unos minutos, ¿ok? El intestino delgado va a comenzar en el esfínter pilórico del estómago. ¿Se acuerdan? En la unión del estómago con el intestino delgado, ¿ok? Y ese es el esfínter pilórico del estómago, ¿ok? Se va a replegar a través de la parte central e inferior de la cavidad abdominal y se abre, por último, en el intestino grueso, ¿ok? Entonces, se va a replegar, o sea, va a estar dobladito en la parte central del abdomen, ¿ok? Y pues va a terminar con el inicio del intestino grueso, que eso pues ya nos tocará ver después, ¿ok? Eh, Nuestro intestino delgado tiene un diámetro promedio, o sea, la luz del intestino delgado, si lo viéramos así, tiene un diámetro promedio de 2,5 centímetros y medio, ¿ok? Su longitud, o sea, cuánto mide de largo nuestro intestino delgado, es de 3 metros en una persona viva y 6,5 metros en un cadáver. ¿Por qué mide más? O sea, en realidad los 6,5 metros de intestino ahí los tenemos, ¿ok? Pero una persona viva va a medir o se va a reducir a 3 metros, ya que nuestro intestino, al tener una capa muscular, pues tiene tono muscular. Entonces, cuando nuestro paciente o la persona fallece, pues nuestro intestino va a perder el tono muscular. Es como, por decirlo así, mal dicho, se aflojara, ¿ok? Entonces, nuestro intestino delgado en una persona viva se encuentra así, como comprimido. ¿Sí me explico? Y eso es lo que nos da los 3 metros de longitud. Ya cuando morimos y pierde el tono muscular nuestro intestino, pues esos pliegues que lo mantienen como dobladito se pierden, ¿ok? Y entonces pues vamos a tener como un total aproximado de 6 metros y medio, ¿ok? De intestino delgado. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Bueno, No, profe. el intestino delgado se va a dividir en tres regiones: el duodeno, el yeyuno y el ilio, ¿ok? En eso se va a dividir el intestino delgado. El duodeno va a ser el segmento más corto, se va a ubicar retroperitoneal, o sea, detrás del peritoneo, y va a comenzar en el esfínter pilórico del estómago. Acuérdense, de este hemos hablado mucho. En la unión del estómago con el intestino, ahí va a comenzar la porción duodenal de nuestro intestino, ¿ok? Y y se va a seguir este duodeno hasta donde comienza el yeyuno, obviamente. Y el duodeno va a tener una forma típica de tubo DC. ¿Por qué? Porque tiene esta forma, ¿ok? Una que le da la curvatura del estómago y hasta llegar al yeyuno, ¿ok? Entonces tiene esa forma el tubo del duodeno, ¿ok? Duodeno significa 12, ¿ok? Porque, o sea, si analizan la palabra, duodeno viene de 12, ¿ok? Y esto se debe a que su extensión equivale aproximadamente a 12 traveses de dedo. ¿Qué son 12 traveses de dedo? Por ejemplo, tenemos a nuestro dedo índice y tenemos esas rayitas, ¿no? Que marcan las falanges, ¿ok? Entonces, un través de dedo sería una porción de esas rayitas, por así decirlo. Entonces, esto multiplicado por 12, de ahí viene su nombre, ¿ok?
duodeno de 12 que mide aproximadamente 12 traveses de dedo, ¿ok? Esa es su longitud que tiene el duodeno. Y es una regla que al final de cuentas casi siempre se cumple anatómicamente hablando, ¿ok? Seguimos con la siguiente porción del intestino delgado, que va a ser el yeyuno. El yeyuno mide alrededor de 1 metro y se extiende hasta el ilion, ¿ok? Yeyuno va a significar vacío, ¿ok? Que es como se le encuentra siempre después de la muerte, ¿ok? La región final y más larga del intestino delgado va a ser el ilion. Y este va a medir alrededor de 2 metros y se une con el intestino grueso mediante el esfínter o la válvula iliocecal, ¿ok? Entonces, veamos. Nuestra primera porción del intestino delgado va a ser el duodeno. Ya quedamos que mide aproximadamente 12 traveses de dedo. El siguiente va a ser el yeyuno, pero el yeyuno ya se pierde dentro de la cavidad abdominal porque se va doblando a medida de que pues entre en la misma cavidad, ¿ok? Aquí ya llevamos unas 12 pulgadas, por así decirlo. Aquí llevamos 1 metro de intestino y después inmediatamente le va a seguir el ilio, ¿ok? Y el ilion va a medir alrededor de 2 metros, ¿ok? Y esto pues nos da poco más de 3 metros de longitud con tono muscular a nuestro intestino delgado, ¿ok? Entonces a la unión, cuando veamos intestino grueso, como si le hiciéramos zoom a nuestra imagen, a la unión, aquí empieza el intestino grueso, lo veremos cuando hablemos de este órgano. Esto es el apéndice. Por arribita del apéndice va a estar la unión del intestino delgado con el intestino grueso, ¿ok? Para que pues el quimo siga este camino. Sigan el cursor. Ascendente, transverso, descendente y de ahí vaya al ano, ¿ok? Pero bueno, eso solo es para que lo vayan comprendiendo, ¿ok? Entonces a la unión de el intestino delgado con el intestino grueso se le va a llamar, o bueno, va a estar unido mediante una válvula o un esfínter, y esta válvula se va a llamar válvula ileocecal. Ileo es porque la parte final del intestino delgado que se une con la parte inicial del intestino grueso es el ileo, ¿ok? Y cecal porque se encuentra en la parte de la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Ya eso lo veremos en cuanto veamos intestino grueso, ¿ok? ¿Dudas de las divisiones anatómicas de nuestro intestino delgado? No, profe. ¿No? No, profesor. Va. Bueno. Vean esta imagen. Nosotros estamos viendo nuestro intestino grueso, si lo cortáramos, bueno, cuando lo cortamos y lo vemos macroscópicamente de afuera, va a tener estos pliegues muy similares a los del estómago, ¿ok? Estos espacios. ¿Para qué? Pues para que haya un mayor espacio para la absorción, ¿ok? Entonces estamos viendo esto, ¿ok? Y entonces le vamos a hacer un corte, le vamos a hacer un acercamiento a ese pliegue del intestino delgado para ver cómo se observa vean, o sea, nosotros vimos en una primera imagen cómo se ve desde afuera macroscópicamente. Le hacemos un acercamiento a apenas un pliegue, un pliegue microscópico, o bueno, que aún se puede ver a simple vista, pero que ya es muy pequeño. Y así es como se ve histológicamente un pedazo un pequeño pedazo de la superficie del intestino, ¿ok? Y bueno, para que se ubiquen en cuanto a dimensiones. Tenemos que la pared del intestino delgado, como la mayoría de las partes del tubo digestivo, va a estar compuesta por las 4 capas clásicas, ¿ok? La mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa, ¿ok? Tenemos que la capa mucosa de nuestro intestino delgado está compuesta por epitelio, por una lámina propia y por una muscular de la mucosa, ¿ok? La muscular de la mucosa vendría siendo esta capa, esta pequeña capita delgada, ¿ok? Que está inmediatamente debajo de la mucosa. La capa epitelial de la mucosa intestinal consiste en un epitelio cilíndrico simple,
y va a contener varios tipos de células, ¿ok? Aquí vamos a ver a los tipos de células que componen a la mucosa intestina, ¿ok? En primer lugar vamos a tener a las células absortivas, ¿ok? Estas dos células absortivas que se van a encontrar regularmente en la parte superior del epitelio de la mucosa del intestino se van a encargar de digerir y absorber nutrientes del quimo intestinal. Estas también van a estar presentes células calciformes, y estas células calciformes van a estar dispuestas aleatoriamente entre las células absortivas, ¿ok? Y estas células calciformes se van a encargar solamente de secretar moco, ¿ok? La mucosa del intestino delgado va a contener muchas hendiduras revestidas de epitelio glandular, ¿ok? Por hendiduras me refiero a que va a haber espacios entre las células y va a haber epitelio o glándulas, ¿ok? Las células que tapizan a estas glándulas intestinales se van a llamar criptas de Lieberkühn, ¿ok? Veamos. Estas hendiduras en el epitelio, estos espacios, se van a llamar criptas de Lieberkühn, ¿ok? Estamos hablando de este espacio, ¿ok? Junto a las células absortivas y las células calciformes, las glándulas intestinales también van a contener células de Paneth, ¿ok? Estas células de Paneth, que también se van a encontrar en el fondo de las criptas de Lieberkühn, van a secretar lisocimas, que va a ser una enzima bactericida que se va a encargar de tratar de matar a todas las bacterias patógenas que entran al intestino delgado, y pues son capaces de fagocitarlas, o sea, de comérselas. Y estas células van a cumplir también una función muy importante en la regulación de la población bacteriana en el intestino delgado. Deben de saber que nuestro intestino delgado tiene algo que se llama microflora natural o microbiota. ¿Qué es esto? Se puede llamar de las dos formas, microflora natural o microbiota. Van a ser poblaciones de bacterias que no son patógenas para nosotros, no nos causan enfermedades, que van a estar ahí existiendo en el intestino delgado y que pues van a ayudar primeramente a digerir, nos van a ayudar muchísimo estas bacterias de la microbiota a digerir, pero también estas mismas nos van a ayudar a defendernos de otras bacterias que quieren entrar, a veces hasta de algunos virus, que quieren entrar y quieren invadir al intestino grueso, ¿ok? Entonces, esta microbiota nos va a servir de protección y como una colaboración a la digestión, ¿ok? ¿Cuál es el nombre de las bacterias que habitan en nuestra microflora o microbiota? Si ustedes compran un fármaco, o bueno, más bien es un suplemento que mandan mucho en después de unas de infecciones gastrointestinales fuertes, etcétera. Es muy clásico, los famosos probióticos, ¿ok? Entonces, ¿por qué se mandan probióticos después de una infección o durante una infección? Porque esta microbiota es la primera en perecer en el momento de una infección. Ahora agrégale que le estás mandando un tratamiento antibiótico a tu paciente, entonces ese antibiótico va a llegar a matar todo lo que se encuentra en el intestino delgado, incluyendo a la microflora o microbiota, que pues en realidad nos defiende, ¿ok? Entonces hay que restablecer esta microflora y por eso se mandan los probióticos, ¿ok? Regularmente lo que se mandan son lactobacilos de varias especies, y hay uno que es el lactobacilo bífidos, el lactobacilo galactae. Son varios nombres, pero en realidad todos pertenecen al género lactobacilo de las bacterias. Ya veremos cómo se clasifican las bacterias, pero para que lo vayan tomando en cuenta cuál es la función de tanto de este suplemento alimenticio, que son los lactobacilos, y cuál es la función de esta microbiota que nosotros tenemos, ¿ok? Y bueno,
¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. Bueno. Vamos a tener, déjenme borrar esto. Vamos a tener otros 3 tipos de células enteroendocrinas, o sea que van a secretar. Y pues estos van a conformar las glándulas intestinales, ¿ok? Vamos a tener células, vamos a tener células S, células CCK, células S, células CCK y células K, ¿ok? Estas van a secretar una hormona que se llama secretina, otra que se llama colecistocinina y otra que se llama péptido insulinotrópico, ¿ok? Y pues estas van a ayudar también a colaborar muchísimo con los movimientos tanto del intestino como en el proceso de la digestión, ¿ok? Vayamos en cuanto a la lámina propia de nuestra mucosa del intestino, y esta va a contener tejido conectivo areolar, un poco de grasita y abundante malt. ¿Se acuerdan de la primera clase? ¿Qué era el malt? Bueno, pues el malt es tejido asociado a tejido linfático asociado a la mucosa, ¿ok? Tejido linfático asociado a la mucosa, ¿ok? Entonces, dentro de nuestra mucosa vamos a encontrar estos pequeños ganglios linfáticos que pertenecen a este sistema MALT, ¿ok? Entonces, cuando veamos la función del sistema linfático, que básicamente es drenar todos los desechos de cualquier órgano, pues precisamente eso es lo que hará nuestro MALT, ¿ok? Y también pues va a ser un tejido de defensa contra las infecciones, ¿ok? En nuestro tracto digestivo. Y bueno, la submucosa de nuestro tubo digestivo en el intestino delgado, tenemos que en el duodeno vamos a encontrar unas glándulas, ¿ok? Y esas glándulas se van a llamar glándulas duodenales. O también se van a llamar de Brunner. Estas glándulas de Brunner que solo se encuentran en el duodeno, solo en el duodeno, en el yeyuno y en el ilion no están, ¿ok? Solo en el duodeno. En la capa de la submucosa vamos a encontrar a las glándulas de Brunner. Estas van a secretar un moco con un pH alcalino y este va a ayudar a neutralizar el ácido gástrico que trae el quimo. Acuérdense que del estómago pasa nuestro quimo aún con ácido gástrico y al pasar al duodeno, para eso servirán estas glándulas de Brunner que se encuentran en la mucosa del duodeno. Van a servir para alcalinizar el ácido que trae el quimo, ¿ok? A veces el tejido linfático de la lámina propia, o sea, el MALT, que a estos hablamos, se va a extender hasta la muscular de la mucosa, ¿ok? Y de hecho, hasta ahí llegan estos tubos linfáticos que yo estoy coloreando de azul, ¿ok? Hasta la muscular de la mucosa, ¿ok? Ahora vayamos con la capa muscular de nuestro intestino delgado, con esta capa, la muscular. Y la muscular del intestino delgado va a tener 2 capas de músculo liso. La capa más externa y la capa más gruesa va a tener fibras longitudinales, ¿ok? En esta disposición, ¿ok? Y la capa más delgada, la capa más delgada va a contener fibras, no, perdón. La capa más interna, o sea, la que está más cerca de la luz del intestino, la capa más interna va a tener fibras circulares, ¿ok? Vean. Es la circular, la capa muscular circular del intestino. Y la capa más externa va a tener, ahora sí, fibras en disposición longitudinal, ¿ok? Entonces, la capa más hacia adentro tiene fibras en disposición circular y la capa más externa, fibras en
disposición longitudinal o transversa, ¿ok? Y bueno, la mayor parte, a excepción de la mayor parte del duodeno, la serosa va a estar cubierta completamente o va a estar cubriendo el intestino delgado. ¿Se acuerdan de la primera clase que había un peritoneo, el epiplón mayor, que es lo que cubre casi completamente al intestino delgado y parte del intestino grueso? ¿Ok? Bueno, a pesar de que la pared del intestino delgado está compuesta por las mismas 4 capas que el resto del tubo digestivo, va a tener características estructurales muy especiales y estas van a facilitar los procesos de digestión y absorción. Entre las características estructurales, dejen borro mis dibujos. Entre las características estructurales que van a diferenciar del demás tubo digestivo a nuestro intestino delgado, van a ser los pliegues circulares, que es lo que nosotros podemos ver aquí, cómo el intestino se repliega de una manera circular para formar esos pliegues, ¿ok? También vamos a tener vellosidades, que son estas, y microvellosidades, ¿ok? Vamos a empezar con los pliegues circulares, y estos van a ser pliegues de la mucosa y la submucosa. Estos repliegues permanentes, que miden unos 10 milímetros de largo, comienzan cerca de la porción más proximal del duodeno y terminan cerca de la porción media o a la mitad del ilion, ¿ok? Entonces, en la parte final del ilion ya no vamos a tener estos repliegues, ¿ok? Algunas se van a extender alrededor de toda la circunferencia del intestino y otras solo en una parte del intestino. Los pliegues circulares van a aumentar la superficie de absorción y hacen que el quimo tenga una trayectoria circular en lugar de moverse en línea recta, ¿ok? O sea, no es lo mismo que nuestro quimo vaya viajando de esta manera. ¿Para qué? Para que nuestro quimo tenga contacto con todas las paredes del intestino, ¿ok? A que nuestro intestino, a que nuestro quimo viaje así, ¿ok? En forma recta. Así no absorberíamos nada. Para eso están estos pliegues, ¿ok? ¿Para qué? Para que el quimo vaya siendo absorbido en cada uno de estos espacios, ¿ok? Y pues así el proceso de digestión sea, tenga un mayor aprovechamiento de los nutrientes, ¿ok? Bueno, el intestino delgado también va a tener vellosidades, ¿ok? Y estas van a ser proyecciones a manera de dedos, ¿ok? Vean, estas van a ser las vellosidades, ¿ok? Y por eso son proyecciones de la mucosa a manera de simular dedos, ¿ok? Vamos a tener una enorme cantidad de vellosidades, quiere decir que vamos a tener aproximadamente de 20 a 40 vellosidades por milímetro cuadrado, ¿ok? Entonces son muchísimas vellosidades las que nuestro intestino delgado va a ofrecer para que haya una mayor superficie de absorción. Y bueno, esto va a aumentar notablemente la superficie del epitelio, que va a estar disponible para absorber y digerir, y también le va a otorgar a la mucosa intestinal un aspecto aterciopelado. Si nosotros tocamos unos intestinos, va a tener una sensación como, pues sí, aterciopelada. ¿Alguien ha tocado los intestinos o por adentro de un puerco o de una vaca? ¿No? Un puerco. Ok. Y se siente como suavecito, como, pues sí, como aterciopelado la sensación. ¿Sí lo sentiste así? Sí, Bueno, sí, bueno, ajá. sí lo sentí así, profe. Bueno, pues esto se debe a precisamente esto, a estas vellosidades que van a formar esta especie de dedos en el intestino, y pues esto multiplíquenlo por miles y millones, por eso nos da esa sensación suavecita terciopelada de un intestino, ¿ok? Cada vellosidad, o sea, ya estamos hablando de una vellosidad, ¿ok?
esta es una vellosidad del intestino. Y cada una de estas va a estar cubierta por epitelio. Vean, lo voy a seleccionar de rojo. Este epitelio de cada vellosidad va a tener cada uno de los tipos de células que ya mencionamos, ¿ok? A lo largo de cada una de las vellosidades, ¿ok? Entonces, esta es una vellosidad y cada vellosidad va a tener todos estos tipos de células, ¿ok? Entonces, todo esto multiplíquenlo por millones a lo largo y ancho de nuestro intestino delgado, ¿ok? Bueno, dejen borro esto. ¿Sí se entienden cómo vamos dimensionando esto? Nuestro intestino visto desde afuera, macroscópicamente, va a tener pliegues, ¿ok? Que es simplemente el intestino como comprimido, ¿ok? Y esos pliegues se van a llamar pliegues circulares y esto va a otorgar mucho espacio entre el intestino, ¿ok? Para que pues el quimo viaje de una manera circular. Ahora bien, dentro de los pliegues, o realmente si lo vemos microscópicamente, vamos a tener vellosidades, ¿ok? Y cada vellosidad va a tener un epitelio. O sea, cada uno de esos deditos del intestino va a tener un epitelio con estos 4 tipos principales de células. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Bueno. Sí, profesor. Entonces tenemos que cada vellosidad va a estar cubierta por su epitelio y dentro del tejido conectivo, o sea, dentro de cada vellosidad, esto va a ser tejido conectivo, ¿ok? Y dentro de ese tejido conectivo vamos a tener una arteriola, la que yo estoy seleccionando de rojo, una vénula, la que yo estoy seleccionando de azul, y una red de capilares sanguíneos, que es la que se va a encontrar debajo, ¿ok? Y esto va a conformar un vaso quilífero, ¿ok? Y este vaso quilífero va a absorber todos los nutrientes, o sea, aquí se ve más el detalle. Todo esto, o sea, un vaso, una arteriola, una vénula y un vaso linfático que van a llegar a este punto. A esto se le va a llamar vaso quilífero. Entonces, todo lo que absorben estas células epiteliales de la vellosidad del intestino va a ser absorbida y va a pasar directamente a circulación, ¿ok? Por medio de este vaso quilífero y de aquí pues ya se va a las grandes venas y a las grandes arterias, ¿ok? Y va directamente a circulación. Así es como nosotros absorbemos nutrientes, por medio de las vellosidades y por medio del vaso quilífero. Entonces, vean en dónde nuestra sangre está recibiendo, o por medio de dónde recibe nuestra sangre los nutrientes que nosotros digerimos, ¿ok? ¿Sí se entendió? Entonces, estas celulitas que se encuentran en el epitelio se van a encargar de absorber y digerir. Y los nutrientes ya absorbidos van a pasar a esa vena, perdón, a esa arteria, a esa vena, van a llegar a la parte baja, que es la submucosa, ahí se va a encontrar el vaso quilífero como tal, y entonces esos nutrientes ya van a poder viajar a lo largo y ancho de pues nuestros vasos sanguíneos, ¿ok? Y así es como nosotros absorbemos nutrientes. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno. Además de los pliegues circulares y las vellosidades, que ya es todo lo que hablamos anteriormente, el intestino delgado también va a tener microvellosidades. Y estas van a ser proyecciones de la membrana de las células absortivas. Entonces, las células absortivas, que son las que se encuentran en la parte superior de nuestra vellosidad, van a tener aparte microvellosidades. Es este cepillito que se alcanza a ver. ¿Sí ven? Entonces, esta es una vellosidad y aparte las células absortivas van a tener microvellosidades. ¿Ok? Que va a ser como muchas vellosidades, pero pequeñas, encima de la membrana de esta célula. ¿Ok?
¿Sí se entendió cómo fuimos de lo más grande a lo más pequeño? Sí. Bueno, cada microvellosidad es una proyección cilíndrica de la membrana de estas células y miden no más de 1 micrómetro. Estas microvellosidades no miden más de 1 micrómetro, ¿ok? Que es una milésima de milímetro, ¿ok? De longitud, eso es lo que miden de longitud, 1 micrómetro, las microvellosidades, ¿ok? Mediante el microscopio, el clásico, el que nosotros conocemos, el microscopio óptico, las microvellosidades son muy pequeñas para poder observarlas individualmente. Y estas van a formar una línea vellosa, que se llama borde o ribete en cepillo. Se me olvidó ponerles una imagen, que la googleamos. Vean, así es como se ven las microvellosidades de las células absortivas del intestino delgado. Aquí está el ejemplo que les ponía. Estos son las vellosidades, ¿ok? Y esos pelitos que nosotros alcanzamos a ver, esos pelitos que nosotros vemos, esta es una vellosidad. Lo que yo estoy dibujando con nuestro color, con el cursor, es una vellosidad. Y esos pelitos que tiene cada una de las células, que son muchísimos por cada una de las células, que aquí se ve mejor, vean, son las microvellosidades. Y entonces en conjunto a toda esta línea, que es una línea vellosa, se le va a llamar borde o ribete en cepillo, ¿ok? Porque al final de cuentas forman un cepillito por que va a contornear a las vellosidades, ¿ok? ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Bueno. Sí, profe. Entonces, y bueno, este ribete en cepillo se va a extender hacia pues toda la luz del intestino delgado, ¿ok? Se estima, es un super aproximado, que hay unas 200 millones de microvellosidades, 200 millones de estas microvellosidades por milímetro cuadrado, ¿ok? Entonces supongamos que la imagen que les puse aquí, bueno, la que vimos, ya la quité, ¿ok? Entonces supongamos que la imagen, el corte o el espacio que mostraba esa imagen que les enseñé en Google era 1 milímetro. Y solo en ese pequeño espacio hay 200 millones aproximadamente de microvellosidades. Entonces, vean cómo yendo de lo macroscópico, tan solo en esta pequeña imagen, en esta imagen que es el corte natural de un intestino, ya esto es una superficie enorme para que el quimo sea absorbido, ¿ok? Ahora, si hay espacios que se llaman vellosidades, entre esos espacios también va a haber una gran profundidad para que se absorban los nutrientes. Ahora bien, si tenemos que cada una de las células que forman a cada una de nuestras vellosidades tienen estas microvellosidades, entonces vean la capacidad de absorción que tiene nuestro intestino delgado, ¿ok? Bueno, como las microvellosidades aumentan enormemente la superficie de la membrana de nuestras células, grandes cantidades de nutrientes digeridos pueden difundirse, o sea, pueden pasar adentro de las células absortivas en un periodo dado. El ribete en cepillo, eso que ya les enseñé, esa capa de vellitos o vellosidades que rodea a toda la vellosidad intestinal, va a tener muchas enzimas o va a secretar muchas enzimas con funciones digestivas, que ya vamos a ver pues más adelante. Bueno, que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a hablar de
el jugo intestinal. Déjenme agregar una diapositiva. Vamos a hablar del jugo intestinal. Y bueno, alrededor de 1 a 2 litros de jugo intestinal se van a producir al día. ¿Ok? De 1 a 2 litros al día. Este va a ser un líquido amarillento. Va a contener agua y moco. Es ligeramente alcalino. Tiene un pH como de 7.5 a 7.6. Y en conjunto con los jugos pancreáticos e intestinales van a proveer un medio líquido que va a colaborar con la absorción de las sustancias del quimo, ¿ok? En el intestino delgado. Entonces este jugo intestinal se va a combinar con los jugos pancreáticos y van a colaborar para que los nutrientes del quimo sean absorbidos en este mismo intestino, ¿ok? Tenemos que las células absortivas del intestino delgado van a sintetizar varias enzimas digestivas que se llaman enzimas del ribete en cepillo, ¿ok? Y ya vimos que es el ribete en cepillo. Y estas se van a insertar en la membrana de las microvellosidades. Y de tal modo que una parte de la digestión enzimática se va a producir solo en la superficie de las células absortivas. Y esto pues va a limitar a la vellosidad, ¿ok? Entonces la mayor parte de la digestión se va a dar solo en la parte superior o superficial de la vellosidad, ¿ok? Entre las enzimas que produce nuestro ribete en cepillo vamos a encontrar a 4 encargadas de la digestión de los hidratos de carbono. Vamos a encontrar a la alfa dextrinasa, vamos a encontrar a la maltasa, a la sacarasa y a la lactasa. Ahorita vamos a hablar de algo muy importante. Entonces, estas 4 enzimas van a ayudar a digerir a los carbohidratos. La alfa-dextrinasa va a digerir a la dextrosa, la maltasa a la maltosa, la sacarasa a la sacarosa y la lactasa a la lactosa, que principalmente se encuentra en la leche o en productos lácteos, ¿ok? Y entonces, ¿qué es una intolerancia a los lácteos? La principal causa de una intolerancia a los lácteos se debe a que nuestro ribete en cepillo, a que nuestro intestino delgado no produce esta enzima, ¿ok? Que se llama lactasa. Por lo tanto, no estamos digiriendo a la lactosa, que es lo que contiene los productos lácteos o la leche en especial, ¿ok? Entonces, si no estamos digiriendo esta lactosa como debería de ser, pasa directamente al intestino grueso. El intestino grueso no tiene mucho menos esta enzima. El intestino grueso se inflama porque se llena de gases. ¿Por qué? Porque la misma microbiota que se encuentra en el intestino delgado también la vamos a encontrar en el intestino grueso. O sea, bacterias que son buenas. Pero estas bacterias pues se van a empezar a alimentar de la leche que pasó directa del intestino delgado. O bueno, no tanto de la leche, sino de la lactosa. Y por lo tanto, esto va a causar gases que producen las mismas bacterias y va a inflamar, ¿ok? Y entonces va a distender, va a ser más, si nuestro intestino grueso y delgado tienen este calibre, distensión, pues es el aumento del calibre de la luz de cualquiera de los intestinos, ya sea grueso o delgado. Y en este caso va a aumentar la luz de ambos. Eso se le llama distensión abdominal. Quiere decir que pues está inflamadito nuestro intestino, ¿ok? Por los gases producidos. ¿Sale? A esto agrégale que puede producir diarrea, porque ya veremos más adelante los procesos. Bueno, cuando veamos como tal a la diarrea como una enfermedad, veremos cómo se producen y mencionaremos muchísimo a la mala tolerancia a los lácteos, ¿ok? Entonces, vean cuán importante es estos pequeños detalles microscópicos de los que estamos hablando, que es el ribete en cepillo que produce estas 4 enzimas y
vean el ejemplo más común, más cotidiano, la intolerancia a la lactosa, ¿ok? Que se debe al déficit de esta enzima, que es la lactosa que no puede descomponer a la lactosa, ¿ok? Se puede dar de una manera sintética, si existe la lactasa en pastillitas, pero no hace el mismo efecto. Sí, aun cuando consumes este fármaco como suplemento, sí debes de bajarle bastante a los lácteos, ¿ok? Una deficiencia o que ni siquiera se produzca esta enzima puede ser desde congénito, o sea, que mm, el paciente nazca con esta deficiencia de lactasa, o conforme nosotros vamos envejeciendo, nuestro ribete en cepillo va produciendo menos y menos cantidad de enzimas, ¿ok? Y la primera que empieza a dejar de producir es la lactasa. Por eso tenemos que una de las manifestaciones más comunes en los viejitos es la intolerancia a los lácteos, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. Bueno, nuestro ribete en cepillo, aparte de estas 4 enzimas que van a procesar carbohidratos, también va a secretar otras enzimas que van a ayudar a digerir proteínas y va a secretar a la aminopeptidasa y a la dipeptidasa. Y estas dos van a ayudar a la digestión de las proteínas. ¿Ok? Y también vamos a encontrar otras 2 enzimas que se encargan de la digestión de los ácidos nucleicos. Y vamos a tener a las nucleosidasas, nucleosidasas y a las fosfatasas. Y estas, como ya lo mencioné, se van a encargar de digerir a los ácidos nucleicos. Entonces, ya tenemos la descomposición enzimática del alimento desde la boca, ¿ok? Acuérdense que la saliva también tiene enzimas muy similares a estas. Luego, el estómago. Ya está pasando al intestino delgado, en donde cada vez esos carbohidratos, esas proteínas, esos lípidos y esos ácidos nucleicos se van haciendo cada vez menos complejos, se van descomponiendo, se van desdoblando, y por eso en nuestro intestino delgado ya podemos llegar al proceso de absorción, ¿ok? Para que esos nutrientes absorbidos, porque ya se descompusieron, ya se hicieron más simples esos carbohidratos, esas proteínas y esos lípidos, ya entonces puedan viajar por la sangre, ¿ok? Y bueno, y además tenemos que nuestras células absortivas, estas, las que tienen sus microbiosidades, se van a descamar en la luz del intestino, se rompen y van a liberar estas enzimas, ¿ok? Entonces cuando nuestras células absortivas se descaman, ¿qué quiere decir? Se desprenden de la vellosidad, van a liberar todas estas enzimas, ¿ok? Y pues así van a contribuir a la digestión de los nutrientes, y las mismas células que se encuentran aún en la vellosidad, pues se van a encargar de absorber y de mandar esos nutrientes a la sangre, ¿ok? ¿Dudas? No, profesor. No, profe. Bueno, todo esto que mencionamos, que son las propiedades del jugo intestinal, van a conformar a la digestión química del intestino, ¿ok? Es una digestión química por medio de las enzimas que producen estas mismas células. Ahora vamos a hablar de una digestión mecánica, ¿ok? Vamos a hablar de la digestión mecánica que lleva a cabo nuestro intestino, ¿ok? Nuestro intestino delgado va a tener 2 tipos de movimiento. El primero va a ser la segmentación y el segundo tipo de movimiento
va a ser un tipo de peristalsis que se llama complejo motor migrante. ¿Ok? Entonces nuestro intestino va a colaborar a la digestión mecánica por medio de dos movimientos: la segmentación y una especie de peristalsis que se llama complejo motor migrante. ¿Ok? Vamos a empezar con qué son las segmentaciones. Las segmentaciones van a consistir en contracciones localizadas de la mezcla que tienen lugar en las porciones del intestino distendidas por un gran volumen de quimo. Ahorita vamos a representar en un dibujito. La segmentación mezcla el quimo con los jugos intestinales. De eso se va a encargar la segmentación, de mezclar el quimo con los jugos intestinales. Y va a atraer las partículas de alimento para ponerlas en contacto con la mucosa para su absorción posterior. Y este tipo de movimiento no va a impulsar el contenido intestinal a lo largo del tubo digestivo, solamente lo va a atraer hacia las paredes de este mismo. La segmentación va a comenzar con la contracción de las fibras musculares circulares. ¿Ok? ¿Se acuerdan de las fibras musculares circulares? Que tenemos que esta capa muscular, que es la más interna y más gruesa, va a ser la circular. Entonces, esta capa va a dar los movimientos de segmentación. Y la capa longitudinal de músculo nos va a dar al complejo motor migrante, ¿ok? Entonces, circular nos va a dar segmentación. Longitudinal nos va a dar al complejo motor migrante, ¿ok? Entonces, la parte más interna de la capa muscular del intestino nos va a dar las segmentaciones, ¿ok? Y bueno, entonces estas fibras musculares circulares de una porción X del intestino delgado van a comprimir a este mismo. Luego se van a contraer las fibras musculares que rodean a cada segmento y lo dividen nuevamente, haciendo una especie de choricito. Ahorita con el dibujo creo se va a entender un poco mejor. Por último, las fibras contraídas se relajan y cada pequeño segmento se une con el siguiente y forma uno más largo. Esto va a ocurrir, esta segmentación va a ser más rápida en el duodeno, y esto pasa alrededor de 12 veces por minuto, y va a disminuir progresivamente a lo largo del intestino hasta llegar al ilion, y va a ocurrir hasta 8 veces, ¿ok? Entonces en el duodeno van a ocurrir alrededor de 12 segmentaciones por minuto, y en el yeyuno y en el ilion 8 o menos a veces segmentaciones por minuto, ¿ok? ¿Cómo se explica esto? La compresión que realiza cada segmentación del intestino va a ser muy similar a cómo se apachurra una pasta dental. Aquí va el ejemplo. Nosotros contraemos o apachurramos una pasta dental regularmente de en medio, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber mucha pasta tanto arriba, que es por donde sale la pasta, y abajo. Y poca aquí, que es de donde se apachurró. ¿Sí me explico? Entonces, una segmentación intestinal, las fibras musculares circulares de nuestro intestino se van a comprimir en una porción del intestino y van a llevar, bueno, vamos por pasos, pero espero que ya se haya entendido ese modelo de la pasta, ¿ok? Entonces, imagínense que tenemos a nuestro intestino, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una porción del intestino más distendida. ¿Por qué? Porque aquí hay quimo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ser una segmentación? Se va a comprimir, se va a contraer esas fibras musculares en esta porción en donde había mucho quimo. Aquí había mucho quimo, pero como se comprimió en esa parte, el quimo va a pasar aquí y aquí. No estamos llevando el quimo ni más adelante ni más atrás. Solamente por la compresión que se hizo en este espacio,
El quimo en estos dos lados está chocando con todas las paredes del intestino y esto va a ayudar a que se realicen los procesos de absorción y digestión que ya vimos, ¿ok? De las enzimas y todo esto. ¿Pero por qué? Esta segmentación, esta contracción en esta parte del intestino va a ayudar a que ese quimo choque con cada rincón del intestino para que así pueda absorberse y pueda digerirse el alimento. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Profe. Y pues esto va a pasar repetidas veces. Ya hablamos de la frecuencia de 12 veces por minuto en el duodeno y en el yeyuno e ilio hasta 8 veces o menos, ¿ok? Y entonces pues el proceso iría así. ¿Sí se entendió? Y entonces aquí va a haber quimo, 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 absorbiéndose y digiriéndose, ¿ok? Eso fue en lo que respecta a la segmentación. Ahora vamos a hablar de un tipo de peristalsis que es el complejo mayor, el complejo motor migrante, ¿ok? Entonces, bueno, después de que la absorción de la mayor parte de los alimentos ya se dio gracias a la segmentación, lo que va a reducir la distensión de la pared del intestino va a ser el inicio de la peristalsis o del complejo motor migrante. Y se va a producir, va a comenzar en la porción inferior del estómago. Estamos hablando de la unión del duodeno con el estómago. Y lleva el quimo hacia adelante, a lo largo del corto tramo de intestino delgado hasta su expulsión. O sea, hasta que se manda a el intestino grueso. El complejo motor migrante va a migrar lentamente por el intestino delgado y llega al final del ilio, luego de 90 a 120 minutos. Entonces, después de que entra el quimo por el duodeno, va a llegar hasta su unión con el intestino grueso, o sea, va a recorrer esos más de 3 metros en aproximadamente 90 a 120 minutos. ¿Ok? Pero como el complejo motor migrante comienza en el intestino, en el estómago y a continuación en el intestino delgado, en conjunto con el estómago y el intestino delgado, el quimo va a permanecer en el intestino grueso. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que en el estómago permaneció unas horas, más las horas que estuvo en el intestino delgado, va a permanecer el alimento en este mismo intestino de 3 a 5 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? 8 segundos para que de la boca al estómago caiga, ¿ok? No lo contamos. El estómago se vacía alrededor cada 3 horas, ¿ok? Entonces, el estómago va a vaciar su contenido al intestino delgado en aproximadamente 2 o 3 horas. Más la hora y media o 2 horas que va a pasar del duodeno al final del hilio en el intestino delgado son otras 2 horas. Por eso, en el intestino delgado va a permanecer de 3 a 5 horas. Depende la carga alimenticia que nosotros le hayamos dado. ¿Ok? Y más aparte, pues el tiempo que veremos que va a pasar en el intestino grueso cuando lo veamos. ¿Ok? Bueno. Pues el complejo motor migrante va a ser un tipo de peristalsis. ¿Qué quiere decir? Que la contracción longitudinal va a ser de esta forma. Van a ser contracciones en espacios pequeños. Y eso va empujando. Vean, este es mi quimo. Y se contrae aquí. Y entonces este quimo se apachurra y pasa a este lado. Se contrae aquí y pasa a este lado. Se contrae aquí y pasa aquí.
se contrae aquí y pasa aquí. Se contrae aquí y pasa aquí. Y así es como el quimo va avanzando a lo largo del intestino delgado. ¿Sale? Entonces, la función del complejo motor migrante va a ser transportar el quimo desde el duodeno hasta el final del ileón. La función de la segmentación ya quedamos que es revolver al quimo con los jugos intestinales y que choque todo ese quimo con cada parte o con cada espacio de las paredes intestinales para que el proceso de digestión y absorción se lleve a cabo. Entonces, primero vamos a tener un proceso de segmentación y después un proceso de peristalsis que lo va a dar el complejo motor migrante. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Sí se entendió No, profe, no. sí se entendió la diferencia entre los dos tipos de movimientos que tiene el intestino delgado, segmentación y peristalsis, que es lo del complejo motor migrante.